Muy buenas tardes. En este día, domingo 22 del mes de junio del año 2025, 2 de la tarde, hora del Pacífico, con 2 minutos, desde Stockton, California, la Unión Americana, estamos una vez más enviando el mensaje de salvación, el mensaje de salvación, la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia, la gran comisión tan importante que tiene como labor la iglesia de anunciar la salvación que Dios ofrece por medio de aquel que consumó la salvación y vino a este mundo, nuestro Señor Jesucristo, el que estuvo y caminó y vivió, y lo palparon y lo tocaron sus apóstoles, como está en las Escrituras. Murió y resucitó. Más de 3 años de enseñar, de instruir a sus apóstoles creyentes, para establecer más adelante enviar el Espíritu Santo y así sean bautizados en el Espíritu Santo ese grupo de creyentes para que continúen la labor de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos en esa labor en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, hablando a las personas de esta salvación, aprovechando también las redes sociales para predicar que Cristo Jesús ofrece vida eterna, perdón de pecados y una gran salvación. Es una obra que Dios hace desde los cielos a través de su Espíritu y de su palabra y de lo que anunciamos, la obra de Jesucristo, sus sufrimientos por nuestros pecados. No importa el libro que tomemos, Éxodo a Apocalipsis, tiene que estar incluido nuestro precioso Salvador y Señor Jesucristo en cada enseñanza, en cada predicación. Así que en esta tarde nuestro tema estará aquí en Lucas capítulo 5. Ahí vamos nosotros a examinar las Escrituras y a esperar la bendición del Señor sobre, como está escrito, Cristo sembró, que sembró Cristo Jesús la semilla de la palabra de Dios. ¿En dónde? En el campo, que es el mundo, en el corazón de los hombres. Más adelante, el Espíritu Santo dice a través de Pablo que tenemos nosotros esa labor que hacer, de sembrar también la semilla de la palabra de Dios. Yo sembré, dice Pablo, allá en la iglesia de Corinto. Yo sembré y Apolos regó. Apolos fue usado para regar a la semilla las bendiciones espirituales de la palabra de Dios, pero Dios es el que da el crecimiento. Primera epístola a los Corintios, capítulo 3 y el versículo 6. Y eso vemos nosotros allí en Lucas capítulo 5, en la enseñanza sobre la pesca milagrosa, en donde Jesucristo está sembrando
la palabra de Dios en el corazón de sus seguidores, en este caso en el apóstol Pedro. Y allí vamos a enfocar la enseñanza en esta tarde, en donde Jesucristo realiza la plantación de la semilla. Ese es un periodo histórico del Nuevo Testamento. Así que vamos a orar antes de comenzar. Señor, gracias te damos en esta tarde, Señor, por esta bendición tan grande, Señor, que tú nos regalas por pura gracia, por pura misericordia, de anunciar tu palabra, de pregonar, Señor, tu justicia. Te agradecemos por este trabajo del cielo, Señor, por esta obra que proviene de lo alto, Señor, en donde el resultado es tuyo. Primero pedimos perdón, Señor, y nos presentamos ante ti, Señor, humildemente, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poder, reconociendo tu eternidad, reconociendo tu amor, reconociendo toda tu sabiduría, Señor, y reconocemos tu santidad, que eres santo, eres puro, eres limpio de ojos para ver el mal, Señor. Por eso pedimos perdón. Escudriña nuestros corazones, Señor, en este momento. Y con el poder de la sangre del Cordero seamos limpiados y purificados para pedir, Señor, una bendición más espiritual. Primeramente para mí, que voy a anunciar tu palabra, Señor, ayúdame. Dame sabiduría y dirección de tu Santo Espíritu, pero que, Señor, todo sea para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza. Que yo predique al único nombre que es sobre todo nombre, el precioso nombre de Jesucristo, el que tiene que ir al frente, al que tienen que mirar por medio de la fe. Bendice, Señor, cualquier alma en los 5 continentes, y te seguimos pidiendo, Señor, por salvación de ellos, a donde quiera que estén. Regálanos la bendición de que un día, Señor, cuando estemos en tu presencia, Señor, que ahora estamos viviendo por la fe, Señor, allí veamos que tú hiciste grandes cosas en este lugar de donde es enviado tu palabra, en este lugar tan sencillo, en este lugar tan humilde. Pero tenemos aquí a alguien que es el Espíritu Santo del cielo, Señor. Tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al más grande de las edades. Y para eso, Señor, estamos gozosos, contentos, Señor, y nuestra copa rebosa. Gracias por esta bendición, Señor. A los enfermos, bendícelos, por favor. Toca, Señor, el cuerpo enfermo y sana. Hay poder en el nombre de Jesucristo para sanar enfermedades en este momento. Suple las necesidades de tus siervos que viven en diferentes partes del mundo y los que padecen persecución. Así que entregamos este momento, Señor, en tus manos. Gracias. Gracias, gracias en el nombre de Jesucristo, gracias. Y decimos amén, amén. Así
Así es como comenzamos a anunciar la palabra del Señor, pidiendo de su ayuda, porque la necesitamos. Las mejores bendiciones del cielo, el alimento de nuestra alma, el motor, lo que mueve el mundo espiritual a los creyentes, la palabra de Dios por medio de la fe. El glorioso Espíritu Santo y su dirección, y muchas bendiciones y armas espirituales que el Señor nos ha dado para continuar nuestro camino en este mundo como extranjeros y peregrinos que somos. Aquí damos lectura en Lucas capítulo 5 y voy a leer brevemente desde el versículo 1. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, dice, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, dice aquí de Simón Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Estamos hablando de cientos y cientos y cientos y cientos, quizás miles. Cuando terminó de hablar, cuando terminó de enseñar nuestro Señor Jesucristo, le dijo a Simón: boga mar adentro, vamos mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. El Señor ya sabía que habían trabajado toda la noche ellos, los pescadores, y no habían pescado nada. Él ya lo sabía, pero ahora Él los va a llevar a través de este mandamiento: boga mar adentro. Vamos a dejar la parte superficial y vamos a lo profundo. Respondiendo Simón Pedro le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, habiendo obedecido, a pesar de las circunstancias que eran negativas, ¿sí?, dijo: mas en tu palabra la echaré. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron, dice aquí, ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todo lo que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron.
Aquí estamos, hermanos, en un escenario que ocurrió hace 2000 años y que se encuentra redactada en este Evangelio de Lucas. En un periodo histórico del Nuevo Testamento, conocido como el periodo de plantación, de la siembra de la palabra de Dios, de la preparación de líderes como los apóstoles para un gran ministerio futuro. Y el Señor Jesucristo trabajó mucho en la vida de ellos. Y ellos tuvieron diferentes etapas espirituales en sus vidas. Pedro, al menos, tuvo 3 etapas que la Escritura nos enseña. Uno lo vemos desde el momento en que él se hace discípulo de nuestro Señor Jesucristo, en donde Jesucristo planta la semilla en el corazón de Pedro. Por eso pusimos aquí, Cristo sembró. Las Escrituras nos enseñan que el corazón del hombre es como un campo de siembra, donde la semilla es la palabra de Dios en Mateo 13:37, y en Lucas 8:11 nos enseña que la semilla es la palabra de Dios y el campo es el mundo. La plantación lo comenzó el Hijo del Hombre. Jesucristo lo dice claramente en las Escrituras. Así como el Antiguo Testamento, también al hacer lectura de ella de una forma panorámica en el Antiguo Testamento a través de sus 39 libros de Génesis a Malaquías, podemos ver al menos 7 periodos históricos del pueblo de Israel, desde su formación como pueblo, desde el llamado a Abraham de Ur de los Caldeos, Génesis capítulo 12. Podemos ver la formación que Dios hace de una nación, la nación de Israel, de donde vendría la bendición para Israel y la bendición para las naciones del mundo, para obtener la salvación y el perdón de nuestros pecados. Israel fue formado y ese periodo se le llama el periodo de la formación. Segundo periodo, la salida de Israel ya como una nación de la esclavitud en Egipto, que abarca el libro de Hechos, Levítico, Número y Deuteronomio, mis hermanos. El segundo periodo que las Escrituras nos los muestran. Así el Nuevo Testamento también tiene sus periodos históricos, desde Mateo hasta Apocalipsis. Israel, cuando recibió la tierra prometida, la tuvieron que conquistar por medio del caudillo que Dios escogió, llamado Josué. Y este periodo histórico lo tenemos en ese libro de Josué, en donde vemos la conquista y Dios fue el que iba delante de ellos. Este periodo es conocido como el periodo de la conquista, en las guerras que tuvieron con los cananeos, comenzando con Jericó, si usted recuerda. Este tercer periodo nos los muestran las Escrituras. Tenemos el cuarto periodo. Ese periodo es conocido como el periodo de los jueces, en donde no había rey y Dios tenía que gobernar una teocracia allí en el pueblo de Israel, y Dios bendecía a su pueblo a través de líderes, de caudillos,
de libertadores, de jueces, que al menos hubo como 13 jueces, desde el primer juez. Otoniel yo creo que se llamó el primer juez, Samgar yo creo que fue el segundo. Luego viene Débora, Barak, Gedeón, así hasta el último juez, Sansón. Y luego también Samuel. Y este libro, mis hermanos, de los jueces, con un periodo quizás de más de 300 años de historia. Ese es nuestro cuarto periodo histórico en el Antiguo Testamento. Luego, desde a partir del primer libro de Samuel, capítulo 7 en adelante, comienza el periodo de los reyes. Sí, el periodo de los reyes. El periodo de los monarcas, la monarquía. Ahí hay una división del reino que ya conocemos nosotros en el reinado de Roboam, hijo de Salomón. Transcurren 200 años quizás desde Roboam en adelante y viene un triste periodo histórico para Israel, el periodo del cautiverio. El cautiverio. Y desde ese periodo de cautiverio que duró 70 años, al regresar del cautiverio es conocido como el periodo del retorno. Y estamos hablando cuando fue restaurada Jerusalén y su templo. Culmina allí en Malaquías, al menos 7 periodos históricos. Asimismo, aquí en el Nuevo Testamento, al leer las palabras de Dios, podemos nosotros entender esos periodos, en este caso, el periodo de la plantación, que lo comienza nuestro Señor Jesucristo y que se encuentra envuelto en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Allí están esos periodos. Así que, hermanos, aquí podemos ver en este periodo de plantación que se encuentra en los evangelios, porque cuando Cristo vuelve a la gloria del Padre y sentarse a la diestra del Dios Creador Todopoderoso, culmina ese periodo y envía su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para dar paso al segundo periodo histórico de el Nuevo Testamento, conocido como la proclamación del Evangelio del Reino de Dios por medio de los 12 apóstoles. Y eso lo vemos en el libro de los Hechos. Y así continúan los periodos. Más adelante viene el periodo de la persecución que usted ya conoce con la muerte de Esteban. Cuando leemos las Escrituras, mis hermanos, en forma panorámica, podemos entender estos periodos. Por eso es importante la lectura de la palabra de Dios. Yo voy a tocar, y mi mensaje se va a desarrollar en este primer periodo histórico del Nuevo Testamento, en el periodo de la plantación. Y vamos a ver qué ocurre aquí entonces, en esta pesca milagrosa, en donde nuestro Señor Jesucristo está trabajando, está sembrando, está su ministerio desarrollándolo. El enviado de Dios Padre, Israel, Dios de Israel, Redentor, le había hablado a través de todos los periodos históricos del Antiguo Testamento, a través de los patriarcas, a través de los profetas. Ahora habla por medio del Hijo amado, en la cual el Padre tiene complacencia, el Verbo hecho carne, la palabra de Dios hecho carne,
el mejor profeta de los siglos, el mejor maestro, el mejor rabino de los rabinos, el sacerdote que por excelencia su sacerdocio es eterno, el Rey de reyes y el Rey que es soberano de todos los reinos que hay en este mundo. Nuestro Señor Jesucristo, 3 ministerios al mismo tiempo que nadie lo tuvo jamás. Ministerio como Rey, como sacerdote y como profeta. Por eso le llaman el Cristo, el ungido. No un ungido, el ungido, el verdadero, el único. Y lo podemos ver a través de su ministerio aquí en el periodo histórico de plantación. Y comienza así Lucas 5, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. El campo, vuelvo a repetir, es el mundo, es el corazón de los hombres. De la boca de nuestro Señor Jesucristo salía la palabra de Dios, que es la semilla del poder de Dios para transformar las vidas, para dar salvación, para dar perdón de nuestros pecados, para que el propósito del Señor por la cual Él nos creó, las desarrollemos en este mundo. En este caso, Pedro, su gran misión y su propósito, su apostolado, para proclamar el reino de Dios a Israel. Así que aquí dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. El gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Una gran multitud mostró aquí, hermanos, la creciente popularidad de nuestro Señor Jesucristo como maestro. Cómo Él enseñaba la palabra de Dios, se maravillaban, porque su doctrina dice que no era como los escribas, sino que era con autoridad. Así que la multitud aquí, junto al lago de Genezaret, o sea, junto al lago el mar de Galilea, a orillas del mar de Galilea, o también era conocido como el mar de Tiberias. Allí se encontraba Él, nuestro Señor Jesucristo, y era tan grande la multitud que estaba enfrente de Él que tuvo que entrar en una de aquellas barcas para enseñar desde la barca a la multitud. Así que aquí podemos ver que Él escoge la barca de Simón Pedro. Aquí nuestro Señor Jesucristo comenzó a trabajar en este campo, que es el corazón de Pedro, y al mismo tiempo a la multitud, y al mismo tiempo a los otros discípulos. Allí estaba Juan, el hijo de Zebedeo, allí estaba Andrés, el hermano de Pedro, allí estaba Jacobo, el hijo de Zebedeo, igualmente, que eran pescadores, y el Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios, comenzó su obra y su ministerio en el corazón de estos hombres. Y dice la palabra de Dios que al subir a esa barca de Simón, ¿sí?, escogido a Simón, Simón quizá sintió o miró ese privilegio de que Jesucristo quiso enseñar desde su barco.
Y aquí podemos ver que Pedro acepta en darle lugar a nuestro Señor Jesucristo en su arca. Él escuchaba atentamente la enseñanza. Y aquí vemos nosotros, hermanos, que Pedro en el versículo 4 al 5, después que el Señor enseñó, predicó, porque la Biblia dice claramente en el versículo 3, mire cómo dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Enseñaba nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, y se lo vuelvo a recordar, que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo al menos tenía 4 aspectos. Él predicaba, Él enseñaba, Él sanaba dolencias, sanaba a los enfermos, y Él expulsaba a los demonios. Al menos 4. Aquí dice que enseñaba, ¿sí? Enseñaba nuestro Señor Jesucristo. Poquito te quiero dar unos pincelazos sobre qué es enseñar y qué es predicar. Al menos un poquito, porque es amplio, ¿sí? El objetivo principal de cada actividad, queda muy claro que la predicación se centra más, escuche bien, la predicación se centra más en motivar, se centra más en inspirar a los oyentes, a la audiencia, para un cambio de vida, para un arrepentimiento genuino, un cambio de vida. En eso se centra más una predicación. Sí, mientras que la enseñanza se centra más en informar y equipar a los oyentes con conocimiento bíblico para practicar la palabra de Dios. Se da más información y conocimiento bíblico para crecer. Se da más información y conocimiento bíblico para una mejor adoración a nuestro Señor. En la enseñanza es transmitir conocimiento, mostrar el carácter de Dios, sus atributos divinos. En la enseñanza y en la predicación, como cuando comenzó su ministerio nuestro Señor Jesucristo y proclamaba allá a las orillas del río Jordán: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. También Juan el Bautista decía: el hacha ya está puesta sobre la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto, que no se convierta, será talado, será tumbado y será echado en el fuego. Esa es la predicación que motiva a cambiar de vida el hombre, a transformar su vida. Mientras que la enseñanza es transmitir conocimiento bíblico para practicar la palabra de Dios, para crecer, ¿sí? Por eso la predicación, tanto la predicación como la enseñanza que practicaba nuestro Señor Jesucristo, se centra principalmente en transmitir, como dice aquí, verdades, ¿sí? Verdades, proclaman verdades, pero ambas, tanto predicación como enseñanza, buscan influir y ayudar al que oye. Influir y ayudar al que oye. La predicación busca transformar la mente, transformar el corazón,
transformar el comportamiento. Eso es lo que busca la predicación, transformar las costumbres o malos hábitos, como lo dice Romanos 12, versículo 1 al 2. Pero la enseñanza se centra principalmente en transmitir conocimiento. La predicación se centra principalmente en transformar vidas. Y aquí Cristo Jesús está enseñando. En otros lugares predicaba. A veces echaba fuera demonios, expulsaba. Y a veces, o muchas veces, se dedicaba a sanar las enfermedades, las dolencias. Por eso, hermanos, es bueno entender un poco lo que significa enseñaba y lo que significa predicaba. ¿Sí? Así que aquí estamos entonces ahora en donde nuestro Señor Jesucristo, después que terminó de enseñar, ¿sí?, le dice a Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes. Cuando Jesucristo terminó de enseñar, Él quería hacer algo bueno para Simón Pedro, pero al mismo tiempo también está sembrando la semilla de la palabra de Dios, tanto para impartir conocimiento, tanto para transformar la vida de Pedro. Porque eso es lo que quiere hacer el Señor con cada uno de nosotros. Y aquí vemos, hermanos, cómo Pedro aquí, él decide obedecer, boga mar adentro, vamos a las profundidades. Pero Pedro tenía, de acuerdo a las circunstancias que habían vivido toda la noche, le dice: maestro, toda la noche hemos estado trabajando, ¿sí?, toda la noche y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. Maestro. Aquí la palabra maestro es un título. Y Pedro, al decirle maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Pero maestro, tú eres maestro, yo estoy dispuesto a obedecer y a recibir tus órdenes. Aunque toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Es lo que está diciendo Pedro. O sea, Pedro podría y estaba en todos sus derechos de decir lo que había acontecido toda esa noche, y podría haberlo tomado como excusa. Le pudo haber dicho: Señor, tú me pides que bogue mar adentro. Señor, tú me pides que yo eche la red. Señor, ya es de día. Señor, mucha gente está hablando. Eso asusta a los peces. Señor, toda la noche estuvimos, pero no hay nada. Yo soy hombre pescador experimentado toda mi vida. Señor, tú eres un carpintero solamente. Si hubiese sido la postura de Pedro así, el Señor no hubiese hecho un milagro. Pero el Señor ya conocía a Pedro, lo conoció desde Juan capítulo 1 y el versículo 40 en adelante. Lo vamos a ver más allá. Aquí ya Pedro tenía un conocimiento en Cristo. En el capítulo 5 de Lucas, de la pesca milagrosa, él pudo haber dicho: yo conozco mucho de pesca, Señor. Tú conoces mucho de carpintería. La mejor pesca, Señor, es por la noche, no es en el día. Las circunstancias, todas estas multitudes, Señor,
y la enseñanza en voz alta han asustado los peces, Señor. Señor, si ya lavamos nuestras redes, no hubo nada, Señor. Pero dijo Pedro, Señor, estoy dispuesto a obedecer. Él ya tenía un conocimiento del Mesías. Un conocimiento vago, pero lo tenía porque Pedro le presentó al Mesías en Juan capítulo 1 y le dijo, Pedro, Simón, hemos hallado al Mesías. Hemos hallado lo que está escrito en la ley de Moisés. Andrés y Pedro conocían la ley de Moisés, conocían el libro de Génesis, conocían el libro de Éxodo, conocían el libro de Levítico, conocían el libro de Números que narra el peregrinar de Israel en el desierto y la columna de nube y la columna de fuego. Ellos estaban empapados de la ley de Moisés. Ellos tenían ese conocimiento. Ahora Cristo, el Mesías, estaba allí. Y hace una declaración de fe, Pedro. Mas en tu palabra echaré la red. Y con esa declaración de fe de Pedro, esta confianza la deposita en la palabra de Jesucristo, en la palabra del Mesías, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahí pone su confianza. El pueblo de Dios a lo largo de las edades y de todas las edades que ha vivido, ellos siempre salieron adelante por la palabra de Dios. Sí, pero aquí vemos que esa palabra de Dios trae confianza. Sí, y aquí vemos que Pedro está confiando en la palabra de Jesús. Está confiando. Déjame decirte algo aquí. La confianza, hermanos, no es exactamente lo mismo que la fe. Es parecido, tiene similitudes, pero es importante explicarlo. La confianza no es exactamente, pero sí hay relación entre la confianza y la fe, pero no es exactamente lo mismo que la fe, que es el don de Dios. No es lo mismo la confianza que el don de Dios, del cual nos habla Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. A ver si lo tengo aquí. Aquí está. Efesios capítulo 2. Esta fe, hermanos, que vamos a ver, sí, no es lo mismo con lo que Pedro está expresando. Esa confianza, Señor, en tu palabra echaré la red. Esa confianza que tiene Pedro no es lo mismo que la fe, hermanos, la fe salvífica, la fe que trajo la salvación. Más bien la confianza, escuche bien, la confianza de lo que hacemos es mediante la fe que Dios nos ha dado, que esta es la que vamos a ver. Dice la Biblia allí en Efesios capítulo 2, el versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios. Está hablando aquí, porque por gracia. Gracia significa una misericordia que el hombre no merece. Una misericordia que la iglesia de Éfeso, porque a Éfeso se le está escribiendo a la comunidad cristiana,
de Éfeso, y le está diciendo el Espíritu Santo a través de Pablo que nosotros no merecemos la salvación, pero es un regalo que no merecemos, de la misericordia del corazón de Dios. Nos ha regalado por medio de la fe, por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para quitar nuestro pecado. Por medio de la fe, lo que Jesucristo hizo al tomar nuestros pecados en la cruz, le dice la iglesia, ese es un don de Dios. Y los que hemos creído y hemos puesto nuestra fe, somos salvos, dice aquí, porque por gracia sois salvos. Hay seguridad de salvación. Y por medio de esa seguridad de salvación, que fue por medio de la fe en lo que Cristo hizo, de ahí emana la confianza, de ahí emana luego tu andar cristiano. Y esto es lo que está viviendo Pedro. Ahora Pedro aquí tiene confianza en la palabra de Cristo, porque Pedro ya tenía un conocimiento primario de nuestro Señor Jesucristo. Te lo voy a leer. Mire, te lo voy a leer para que veas que aquí en el capítulo 5 de Lucas, aquí Pedro ya estaba con un conocimiento primario de nuestro Señor Jesucristo. Y ese conocimiento primario Pedro lo vivió aquí en Juan capítulo 1, cuando se estaba desarrollando el ministerio de Juan el Bautista, que predicó en el desierto, que estaba lleno del Espíritu Santo, que se volvían los corazones de los padres a los hijos, en donde había un camino que estaba abriendo Juan el Bautista para presentar a Jesucristo como ese Cordero de Dios que se hace realidad, cuando en el Antiguo Testamento era solamente una sombra y una figura. Y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí, en el versículo 35 del capítulo 1 de Juan, después que Juan dijo y presentó a Cristo como el Cordero de Dios, al día siguiente, dice, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y lo oyeron esos 2 discípulos hablar a Juan y siguieron a Jesús. Y le dijeron, maestro, ¿dónde vives? ¿Sí? ¿Dónde vives? Jesucristo le dice, ven y ve. Pero cuando llegamos al capítulo 40, hermanos, este es en el inicio del ministerio de Juan, cuando Cristo fue recientemente bautizado. ¿Sí? Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este Andrés halló primero a su hermano Simón y le dijo, Simón, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Conocimiento primario del Mesías. Ellos conocían el Pentateuco, ellos conocían la Torá, ellos conocían los periodos históricos del pueblo de Israel, ellos conocían de dónde venían como humanos, tenían identidad del libro de Génesis, que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Ellos tenían la verdad de la palabra de Dios. Y aquí podemos ver, hemos hallado al Mesías y le trajo a Jesucristo, fíjate, el conocimiento primario. Estamos enseñando Lucas 5, aquí ya en Lucas 5, en esa pesca milagrosa, Pedro ya tenía un conocimiento primario, ya había tenido un encuentro con Jesucristo.
Por eso tiene confianza en tirar la red, aunque no pescó nada toda la noche, aunque hubo mucha gente a la orilla del mar que hizo ruido y se espantaron los peces, aunque ya su red estaba limpia. Pero como ya tenía la verdadera fe del Mesías, podemos decir, ya había recibido al Salvador, la palabra de Dios. Pedro, ahora a través de esa fe, tiene y desarrolla confianza. Por eso le di hace rato que la confianza y la fe no exactamente son iguales, aunque sí hay relación. Sí hay relación. Y aquí hemos hallado al Mesías y le trajo a Jesús. Se presentó delante del precioso Cordero de Dios que ya está y va a plantar la semilla de la palabra de Dios en el corazón de los hombres, va a iniciar su obra, porque Él tiene que dejar este mundo, Él tiene que pagar el precio de muerte, el precio de sufrimiento, el desprecio, el reproche, pagar nuestras culpas, nuestra deuda que nosotros no podemos pagar. Sufrir el infierno, sufrir nuestro infierno en la cruz y que nuestros pecados sean puestos por Él. Pero antes tenía que preparar el corazón de sus apóstoles, que los va a formar como grandes líderes para el futuro, cuando la iglesia nace. Ahí en Hechos capítulo 2. Y cuando estuvo Pedro aquí, en Juan capítulo 1, por primera vez, Jesús lo miró a Pedro y le dice: tú eres Simón. Nadie le dijo cómo se llamaba, pero Jesucristo, lo mismo que hizo con Natanael, lo mismo le dice aquí. Comienza a sembrar el Señor en el corazón de Pedro la semilla, la palabra de Dios. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. Cefas, mis hermanos, es una palabra en arameo. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro en el griego, ¿sí? Y en el griego Pedro es Petros, que significa piedra. Cristo es la roca, pero Petros es la piedra más chiquita. Jesucristo es la roca, que quiere decir Petra, pero Petros es piedra pequeña, una piedra que roda de un acantilado, una piedra pequeña. Tú así serás llamado Pedro. Desde allí hay un cambio de nombre para su futuro, para un Pedro que será una piedra que sirva de columna de la iglesia. Un Pedro que iba a ser líder de este grupo precioso de apóstoles que serán enviados a la gran comisión y van a entregar sus vidas y van a morir como mártires por medio de aquella preciosa fe que ellos habían hallado, la revelación del Mesías en sus vidas, la gran obra que Jesucristo hizo al morir en la cruz, y luego con más de 500 hermanos lo vieron resucitado nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que ellos dieron sus vidas, porque estaban completamente convencidos de que Jesucristo resucitó de los muertos. Pero hubo un proceso en la vida de Pedro en donde Jesucristo plantó y Dios Padre dio el crecimiento. Y aquí entonces, cuando ya vamos aquí en Lucas 5, en esta pesca milagrosa, Pedro deposita la confianza en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le dice allí: mas en tu palabra echaré la red, aunque toda la noche hemos estado trabajando. Mas en tu palabra echaré la red. Una gran declaración de fe, de confianza.
que provenía del conocimiento primario que ya tenía Pedro. Todo verdadero creyente tiene que tener un encuentro primario con nuestro Señor Jesucristo. Todo fiel creyente, todo creyente verdadero, si quiere tener confianza para los días malos, si quiere obtener victoria para los días malos, primero tiene que tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, un encuentro personal, un cambio de vida, un nuevo nacimiento, un perdón de pecados que es tan necesario para quitar la división entre Dios Creador y el hombre. Cuán importante es tener primeramente un encuentro primario, un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo a través del sacrificio en la cruz, en donde tenemos que reconocer nuestro pecado. Y aquí, en tu palabra, dijo Pedro, echaré la red. Aquí entendemos que Pedro confiaba en la palabra de Dios porque conocía la palabra de Dios. Mas en tu palabra, tú eres el Mesías del cual escribió Moisés. Tú eres el Mesías del cual los profetas hablaron. Tú eres el Mesías de aquellos rollos desde Génesis hasta Malaquías, en la cual tú eres el tema central. Tu palabra, Señor, somos el pueblo de la palabra. Entonces en tu palabra pongo mi confianza. Es como que si Pedro hubiese dicho, Señor, en tu palabra se hizo la luz en Génesis. Señor, en tu palabra tú creaste el sol, la luna y las estrellas. Y los planetas fueron creados como está escrito en tu palabra. Señor, en tu palabra vino la vida a la tierra. Señor, en tu palabra la creación se mantiene unida y es sostenida por tu palabra. Señor, en tu palabra los imperios se levantan y caen, Señor. Y la historia se desarrolla en tu plan, Señor, en tu palabra. ¿Cuántas veces este hermoso libro siempre nos induce a acudir a la palabra de Dios? Recuerde que en el capítulo 4, allí de este mismo Lucas, Jesucristo mismo usó la palabra de Deuteronomios en el monte de la tentación. Y siempre estaremos viendo la importancia que es para nuestras vidas la palabra de Dios. Por eso la enfatizamos mucho. Y aquí Pedro vuelve otra vez. No hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Y allí en el versículo 6 y 7 dice, y habiéndolo hecho, fíjese, la confianza lo indujo, lo movió a Pedro a obedecer. Pero recuerden que primero Pedro tuvo un encuentro primario antes de obtener ya esa confianza. Tuvo un encuentro con Cristo, así que Pedro tenía enfrente de él ni más ni menos que el Mesías esperado. Él estaba seguro. Recuerda que más adelante dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el ungido. Pedro lo dijo más adelante, aún más convencido, porque la plantación de la palabra de Dios en el corazón de los hombres no vuelve vacía, porque hay poder en la palabra del Señor. Por eso los que predicamos la palabra de Dios debemos de involucrarnos en obedecer y en vivir y en escudriñar la palabra de Dios con el propósito de ser de bendición para otros y plantar la semilla de la palabra de Dios
haciéndolo correctamente, primero llevándolos a la salvación de sus almas, llevándolos al perdón de pecados que necesitamos. Que el Espíritu Santo los lleve al arrepentimiento. Mostrarles que el Señor ha escrito que todo el mundo hemos pecado. Y aquí Pedro reconoce que es un hombre pecador. Lo vamos a ver más adelante. Versículos 6 y 7. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. 7 del capítulo 5 de Lucas. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Aquí, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Pedro aquí no tuvo cuento de excusas. No hay excusa en la vida de Pedro. Por lo mismo, porque su confianza se derivaba del primer encuentro que ya había tenido con Jesucristo. Y yo lo enfatizo esto muchas veces, porque antes de que tú quieras acercarte al Dios vivo, creador de los cielos y de la tierra, tú tienes que tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, mirando a la cruz del Calvario, de donde están todas las fuentes de bendición espiritual para poder entrar al reino de Dios, al mundo espiritual, a la verdadera fe, una fe viva, una fe verdadera y no una fe fingida que no te cambia y no te transforma y no puedes apreciar las cosas invisibles del mundo espiritual, que lo vamos a ver un poquito ahorita más adelante. Entonces aquí dice que encerraron gran cantidad de peces y su fe en Jesús, de Pedro, su fe en Jesús fue muy bien recompensada. La fe en Jesucristo es muy bien recompensada. Aquí solamente estamos viendo a un Pedro que el Señor está sembrando en el corazón de él, porque más adelante le revela al Señor el propósito de Dios sobre la vida de Pedro y le dice que iba a ser pescador de hombres, iba a predicar la palabra de Dios, iba también él a sembrar la palabra de Dios. El Señor le tenía un privilegio más grande que cualquier privilegio que hay debajo de este cielo. Inclusive me atrevo a decir que el que predica la palabra de Dios y entrega su vida al Señor y cumple su ministerio como predicador, como pastor, como misionero, tiene el mejor trabajo que cualquier científico, que cualquier doctorado, que cualquier maestría, que cualquier licenciatura que es temporal. Aquí Pedro fue muy bien recompensado. Aquí en los primeros meses de trato de Cristo Jesús está trabajando en la vida de Pedro, transformándolo, acercándolo nuestro Señor Jesucristo a Él, sembrando en su corazón. Aquí vemos que la única razón por la que Pedro hizo lo que le pidió nuestro Señor Jesucristo de echa tu red al mar, la única razón por la que Pedro hizo era porque él ya tenía una fe verdadera en Jesucristo. Sí, él ya tenía esa fe verdadera. Así que esa fe verdadera que tenía Pedro, podemos ver nosotros que a través de esa fe verdadera es cuando Jesucristo dirige nuestra vida y nuestros trabajos.
en este mundo, nuestras actividades, tanto espirituales como físicas. Y eso es lo que hace toda la diferencia, es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí lo vemos en la vida de Pedro. Las circunstancias estaban mal. Vuelvo a repetir, solo en la noche se pesca. El ruido aleja a los peces. Las redes ya estaban limpias. Toda la noche los experimentados pescadores habían acudido al mar y no hubo nada. Malas las circunstancias. Pero la diferencia allí es Cristo Jesús. Y nosotros podemos trabajar, inclusive trabajar muy duro como lo hizo Pedro, ¿sí? Y por mucho tiempo podemos trabajar como lo hizo Pedro, pero sin resultados. Sin resultados, es lo que estamos viendo aquí. Sin resultados. Pedro no tuvo resultados, aunque trabajó duro y toda la noche. Pero si no tenemos ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, si no dejamos que Él dirija nuestras vidas, si no depositamos nuestra voluntad a sus pies, si no nos despojamos de nuestro viejo hombre y si no tomamos nuestra cruz, si no morimos a nosotros mismos, podemos trabajar duro, podemos hacer muchas cosas, podemos estar llenos de actividades. Pero no va a haber diferencia, porque Jesucristo hace la diferencia. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero cuando Jesucristo dirige nuestras vidas, nuestras actividades, nosotros vamos a ver los resultados, mayormente en nuestras vidas primeramente. ¿Sí? Así que nosotros siempre podemos hacer algo grande para el Señor. La fe de Pedro no era una fe ciega, no era una fe de la mente solamente, no era una fe, la de Pedro, hermano mío, sin conocimiento de este libro. El conocimiento donde Dios se ha revelado, cómo es Dios, el creador de los cielos y de la tierra, cómo es nuestro Señor Jesucristo, cómo es el carácter de Él, cuál es el plan eterno de nuestro Dios. Si nosotros no investigamos y escudriñamos cuál es el carácter de nuestro Dios para agradarle, para obedecerle, nuestra fe va a ser ciega. Nuestra fe va a ser de acuerdo a como nosotros nos imaginamos. Si yo no entiendo a través de las Escrituras que Dios es santo, voy a tener una vida mundana. Porque no voy a tener reverencia, no voy a tener conocimiento a mi Dios que es santo, que es apartado. Es por eso que cuando venimos a Cristo, Él nos aparta, Él nos santifica, Él nos hace santos. Por el sacrificio de Jesucristo, de las tinieblas a la luz admirable. Entonces yo tengo que vivir en santidad, yo tengo que vivir en justicia, yo tengo que vivir en reverencia a mi Señor. Una fe viva, no una fe ciega. Pedro tenía una fe viva, una confianza derivada de la verdadera fe salvífica, la que salva, la que trae perdón, la sangre del Cordero, el sacrificio perfecto que quita el pecado. Aquí vemos nosotros que Pedro, aquí entonces obedece, pero en el versículo 8 hay una reacción de Pedro, hay una reacción.